En este vídeo vamos a explicar de qué están constituidos los seres vivos y viendo sus diferentes niveles de organización desde el nivel de aparatos o sistemas hasta llegar al nivel atómico, pasando por este de aquí que es el nivel celular. Los individuos, menos este que es unicelular, están formados de diferentes partes que se reúnen en aparatos o sistemas. Así, por ejemplo, en el cuerpo humano está el aparato digestivo, el respiratorio, el excretor, el circulatorio y otros más, que están constituidos de diferentes órganos, en este caso los pulmones, la tráquea, el riñón, el uréter, la vejiga, etc. Aquí tenemos el aparato, el sistema nervioso y el sistema endocrino, que está en este caso formado por el encéfalo, por la médula espinal, por los nervios, el sistema endocrino que fabrica las hormonas. El aparato locomotor es un aparato porque está constituido de dos tipos de sistemas, el sistema muscular y el sistema óseo, que sirven para movernos. El aparato reproductor, tanto masculino como femenino, pues está en un conjunto de órganos, está el pene, están los testículos, está aquí, en el caso de la mujer, el útero, la vagina, los ovarios, etc. Por lo tanto, después del nivel de aparatos o sistemas tenemos un nivel inferior que es el de los órganos. Aquí tenemos un corazón del sistema circulatorio, un riñón del sistema excretor, un pulmón del aparato respiratorio y un estómago del aparato digestivo. Aquí tenemos un hueso, aquí tenemos un músculo, aquí tenemos el órgano del sistema nervioso, aquí tenemos el caracol y los canales semicirculares del oído, por lo tanto también del sistema nervioso, de los órganos de los sentidos. Y hasta hace poco tiempo no se podía saber nada más porque no se podía observar al microscopio. Con un microscopio, que estos son modernos microscopios, empezó a poder verse cosas que antes eran invisibles y que ya no podían admitir más detalle. Aquí tenemos, por ejemplo, con un microscopio actual, una vista con pocos aumentos de un tejido, de una tela. Aquí de cristales de azúcar vistos al microscopio, o de un piojo visto al microscopio con muy poco aumento. Los microscopios empezaron a desarrollarse a partir del siglo XVII. Los más simples solamente tenían una lente, que era esto de aquí, que era una pequeña bolita de cristal. Entonces lo que había que observar se pinchaba aquí en esta aguja y prácticamente funcionaban como una gran lupa. Poco a poco se fueron modificando los microscopios y Robert Hooke, este científico inglés, empezó a mirar cosas a través de un microscopio compuesto como este. Ya había lentes aquí, que es lo que se llama actualmente el ocular, había lentes aquí, que es lo que se llama actualmente el objetivo, y los sistemas de iluminación se fueron mejorando. Hooke observó muchas cosas al microscopio y en su obra Micrografía de 1665 hay un grabado en el cual se observa corcho visto al microscopio. Aquí se observan como pequeñas celditas, como si fuera, o recordando a la estructura de un panal de abeja, y entonces Hooke le dio el nombre de célula, que es el diminutivo de cellan, que es celda en latín. Por lo tanto, célula se quedó como celdita y con este nombre se conocen actualmente a las células, a partir de esta primera descripción que hizo Hooke en un fragmento de corcho. Bueno, si seguimos viendo los órganos, veremos que están hechos de células. Aquí tenemos el epitelio de la boca, este es el recubrimiento interno de la boca, y este epitelio, si yo lo veo al microscopio, veo células que tienen más o menos todas un aspecto parecido. Tienen una membrana, que es esta parte de aquí, un núcleo, que es esta parte de aquí, y el resto que hay entre medio de la membrana y el núcleo es lo que se denomina citoplasma. Por lo tanto vemos una célula, otra célula, otra célula, muchas células que forman parte del epitelio de la boca. Si miramos la piel a través del microscopio, pues veremos también en este corte de piel células. Esto es una célula con un núcleo que se ve de azul más oscuro, esto es otra célula con otro núcleo que se ve también de azul más oscuro, y como estas células se van aplanando formando la parte superficial de la piel. Aquí lo vemos también, estas son las células de la piel que van generando células que se van aplanando y al final una especie de capa de células muertas que es la parte más superficial de la piel. En las zonas que se acumulan grasa también tenemos zonas especializadas, células especializadas en almacenar grasa.
Estas células especializadas se llaman adipocitos. Prácticamente su única misión es engordar la célula para en su interior ser ocupado por una masa de grasa. Esta es una célula, este es el núcleo de la célula y esta es la masa de grasa. Aquí tenemos lo mismo, otra célula con un núcleo y una bola de materia grasa. Si vemos, por ejemplo, el tubo este, el uréter, que es el tubo por el que baja la orina, que se ha formado en los riñones y baja hasta la vejiga de la orina, pues este tubo también está hecho de células. Aquí tenemos, este es el tubo, este es el agujero del tubo, por aquí es por donde circula, por el interior de esta zona es por donde circula la orina, y vemos aquí cada cosa de estas que son células, que el núcleo se ve de un rojo más oscuro, pero todas estas cosas que se ven aquí son células formando parte del uréter. La sangre, ¿qué hay en la sangre? Bueno, pues la sangre también está hecha de células. Es un líquido y en ese líquido hay células. El líquido se llama plasma sanguíneo y estas son las células. Hay unas células muy abundantes que son estas, que son los glóbulos rojos, que son como un cilindro plano, y después tenemos unas células que son los glóbulos blancos, que aquí se ven azules porque generalmente casi todas las preparaciones para ser observadas al microscopio se utilizan colorantes para resaltar más las partes de las células. De hecho, en las anteriores diapositivas también pasaba así. Entonces vemos que hay glóbulos blancos más escasos que glóbulos rojos, que hay muchísimos más. ¿Qué hay aquí en el corazón? Si yo observo la carne del corazón, ¿de qué está hecha la carne del corazón? Bueno, pues puedo observar que está hecha de células, en este caso unas células alargadas que se llaman células musculares del corazón, que de vez en cuando pues ahí aparecen sus núcleos, que están de este color morado, y estas células son las que se estiran y se encogen, y muchas células encogiéndose y estirándose hacen que se contraiga y se relaje el corazón. Lo mismo ocurre con un pedazo de músculo de carne. Si un pedazo muscular de un humano o un pedazo muscular de vaca, como podría ser este, pues también si lo veo al microscopio observo unas células especiales muy alargadas en este caso, que además tienen varios núcleos, que se llaman fibras musculares, y estas fibras musculares son las que se van a contraer o las que se van a estirar contrayendo o estirando el músculo. Aquí tenemos el encéfalo de cordero, dos encéfalos de cordero, es decir, los sesos o el cerebro del cordero, sobre todo esta parte de aquí es el cerebro. Bueno, si lo vemos al microscopio, en esta zona de aquí, observaremos que hay unas células especializadas que tienen un cuerpo relativamente pequeño y luego unos brazos bastante largos. Bueno, estas células especializadas se denominan neuronas, que son las células que forman parte de todo el sistema nervioso. Aquí tenemos otra neurona teñida de una forma diferente a esta, por eso se ve con diferente aspecto, con las diferentes prolongaciones, y esto es el núcleo. El cartílago tenemos de diferentes partes del cuerpo. La oreja está hecha en su interior de cartílago, la parte más prominente de la nariz también está hecha de cartílago, por eso es blanda y la punta de la nariz se puede doblar, y por ejemplo las uniones entre huesos que se articulan, como por ejemplo este hueso de la cadera, pues también tienen un recubrimiento de cartílago para que sea más fácil su movimiento. Pues ¿de qué está hecho el cartílago? Pues si veo el cartílago, está hecho de una sustancia que no es células, pero que esta sustancia que no es células está fabricada por estas células que se encuentran en el interior. Entonces estas células van fabricando esta sustancia y bueno, está por lo tanto también formado por células. ¿El hueso está formado por células? Pues sí, también, aunque sea una cosa dura, el hueso está vivo y está formado por células. Si yo cojo un pedazo de hueso y lo miro al microscopio, veo esta especie de círculos que no son células, estos círculos no son células, pero cuando lo veo al microscopio con más aumento, veo aquí unos cuerpos negros que si todavía lo veo con más aumento, tienen este aspecto. Es decir, las células son unos cuerpos que tienen muchas ramificaciones, y entre estas ramificaciones estas células lo que hacen es provocar la formación de la parte dura del hueso. Es decir, el hueso está hecho de células vivas entre cuyas ramificaciones se dejan ellas mismas la parte dura y que da rigidez al hueso. Los ovarios de una mujer también están hechas de células, fabrican
Todas estas cosas son células, todos estos puntitos pequeños son células. Esto es una especie de bolsa que se llama folículo, que aparece en los ovarios de la mujer, y todas estas células acompañan a una célula muy grande, la célula más grande del cuerpo humano, que es un óvulo. Por lo tanto, la célula más grande del cuerpo humano la fabrica la mujer, y es este óvulo que se fabrica dentro de las paredes del ovario. Todo esto formaría parte del ovario, y esto es un grano que tiene el ovario que se llama folículo. Los testículos también fabrican espermatozoides en la parte del aparato reproductor que fabrica espermatozoides, que el hombre los va fabricando aquí y se van almacenando por este conducto de aquí. Fabrican espermatozoides. El espermatozoide es una célula un poco especializada, con una forma bastante rara para lo que estamos acostumbrados de formas de células, pero es también una única célula. Y si vemos de qué están hechos los testículos, están hechos como de tubos, como de tuberías, y en estas tuberías, las paredes de las tuberías están hechas también de células. Todas estas cosas de aquí son células. Si lo veo más ampliado, veo las paredes de las células, veo que las paredes están hechas de células, y estas células por división van dando lugar a millones y millones de espermatozoides. Estos pelillos que se ven por aquí no son otra cosa más que las colas de los espermatozoides, formadas a partir de la multiplicación y de la división de estas células de aquí, de los tubos del testículo. Por lo tanto, las células son los constituyentes fundamentales de todos los seres vivos. La teoría celular, que fue emitida por Schwann y Schleiden, se resume en lo siguiente: todo en los seres vivos está formado por células o productos secretados por las células. Es decir, no hay nada en un cuerpo de un ser vivo que no sea célula o producto fabricado por las células. Las formas de las células son muy variadas y hay de todos los tamaños. Tenemos pues desde plaquetas, que son muy pequeñas, un glóbulo rojo, que lo tenemos aquí, una célula muscular que puede ser mucho más larga, que se llama fibra muscular, un espermatozoide, un hepatocito, que es la célula del hígado, una neurona, que puede ser más grande y que puede ser muy larga, aunque sea de un espesor mínimo, un glóbulo blanco. En fin, podemos tener muchas formas, y naturalmente las formas van asociadas con funciones diferentes que realizan las células. Aquí tenemos los diferentes tamaños. Van aproximadamente las células aproximadamente de entre 10 y unas 100 micras, que es decir, prácticamente 100 micras son una décima de milímetro, que sería la célula más grande, a algo más pequeñas. Recordamos la estructura de la célula. La célula está formada de una membrana, que es lo que la separa del resto de las células o del resto de sustancias que ha fabricado ella, un núcleo, que se encuentra aquí en la zona central, un citoplasma, que es toda la zona comprendida entre el núcleo y la membrana, y después se pueden observar en las células objetos en el interior del citoplasma que reciben el nombre de orgánulos. Por lo tanto, el siguiente nivel al que tenemos que enfrentarnos es al nivel de orgánulos, es decir, las células están hechas de algo todavía más pequeño, que son los orgánulos. Orgánulos existen muchos, existen además con diferentes funciones, no son los mismos para un tipo de células que para otros, que para las células vegetales que para los animales o para otro tipo de células, pero bueno, en concreto existen muchos. Quizá de los más famosos sean las mitocondrias y los ribosomas. Tenemos diferentes orgánulos que están dentro del citoplasma de la célula. ¿Y de qué están hechos los órganos? Bueno, pues ya necesitaríamos un aumento gigantesco de unos microscopios que prácticamente no existen para empezar a ver que lo que yo he visto como una parte de un orgánulo realmente está hecho de moléculas. Aquí tendríamos una parte de un órgano que está hecho de moléculas, cuyas moléculas además están hechas por átomos. Es decir, aquí tenemos moléculas de agua con átomos. Aquí tenemos una molécula que está formada por átomos, otra molécula formada por átomos, montones de moléculas unidas formadas por átomos. Es decir, todo esto estaría formado por moléculas. Las moléculas de los seres vivos, pues hay algunas que se comparten con las que no son seres vivos, por ejemplo la molécula de agua, el carbonato de calcio que aparece en los huesos, el cloruro de sodio.
Y hay otras que son más propias solamente de los seres vivos, por ejemplo, la molécula de glucosa, la molécula de sacarosa, llamada también azúcar común, una molécula de grasa, que tiene más o menos este aspecto. Las esferas grises están representando átomos de carbono, las rojas átomos de oxígeno y las blancas átomos de hidrógeno. Aquí tenemos una molécula muchísimo más compleja. Esta es una única molécula de hemoglobina, que es una molécula que aparece en los glóbulos rojos de la sangre. Aquí tenemos una fibra de colágeno, que es también una proteína, que forma parte que aparece mucho en la piel y en el tejido conjuntivo. Y hay moléculas tremendamente grandes, seguramente de las más grandes que existen dentro de los seres vivos, que es la molécula de ADN, donde aparecen muchísimos átomos unidos entre sí, formando una doble espiral, una doble hélice, que es muy típica de esta molécula. Hay que tener en cuenta que en este dibujo de aquí se han eliminado, para que se puedan observar mejor, los átomos de hidrógeno. ¿De qué están hechos, por lo tanto, las moléculas? Pues tenemos que descender a un nivel más, porque las moléculas están hechas de átomos, que son estos de aquí. Los átomos de los seres vivos, hay unos cuantos que son los fundamentales, que son estos que aparecen aquí. Son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Aquí tenemos una molécula de un ser vivo donde aparecen más o menos todos estos constituyentes: carbono, que son los grises, hidrógeno lo blanco, oxígeno, que es lo rojo, nitrógeno, que es lo azul, y fósforo, que es lo naranja. Todo esto, por lo tanto, una molécula de los seres vivos, aunque la verdad hay solamente moléculas de los seres vivos que solamente están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿De qué están hechas las moléculas? Bueno, pues las moléculas están hechas de partículas más pequeñas. Aquí estamos viendo la molécula de agua con un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno, y los átomos están hechos de protones con carga positiva, neutrones sin carga, que esto se encuentra en el núcleo de los átomos, y luego unos electrones alrededor que forman parte de la corteza electrónica, que los tenemos aquí. Aquí tenemos el oxígeno. Esto es oxígeno porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 protones, y esto es hidrógeno porque tiene un protón. Bueno, según el número de células, los organismos se van a dividir en dos tipos: los unicelulares, como estos protozoos que nos podemos encontrar en el agua de un charco, o pluricelulares, como nosotros, donde existen diferentes tipos, donde existen muchas células, y dentro de los pluricelulares podríamos dividir aquellos que todas las células son iguales, que forman parte del reino protista, y aquellos cuyas células son diferenciadas, entre las cuales nos encontramos los humanos.